George Soros es uno de los creadores del COVID, también principal promotor de la guerra en Ucrania. Además, financia la agenda globalista para dominar el mundo. Son solo 3 de la larga lista de afirmaciones que se hacen sobre Soros. Pero antes de dedicarnos a desmenuzar la información brevemente, ¿quién es George Soros? Soros es un multimillonario estadounidense nacido en Hungría que amasó su fortuna en el mundo de las finanzas. Cerca de $7.000 millones se estima que alcanza su patrimonio neto actual según la revista Forbes. Pero aunque sea una barbaridad de dinero que la mayoría de nosotros no ganaremos en toda la vida, Soros podría tener mucho más aún si no fuera por la faceta que más famoso lo hizo, la de su actividad filantrópica. Es el fundador de Open Society, la mayor financiera privada del mundo para grupos independientes que trabajan en temas de justicia, gobernanza y derechos humanos. Una fundación a la que desde 1984 hasta la fecha donó $32.000 millones. Y justamente esa faceta, la filantropía, impulsó gran parte de su otra fama, ya que Soros también es conocido por las muchas teorías conspirativas que giran alrededor de él. Precisamente empezamos este video con una pequeña muestra de afirmaciones que se publican en diferentes medios y redes sociales, muchas veces sin comprobar la información. En DW Verifica nos tomamos ese trabajo y nos centramos en algunas de ellas para develar si lo que se difunde es verdadero, falso, engañoso o simplemente no probado. Arrancamos. George Soros creó el coronavirus junto a otros multimillonarios para beneficiarse y controlar a la población mundial. Una afirmación que incluso fue judicializada. En 2021, un tribunal peruano afirmó por escrito que el COVID-19 había sido creado por George Soros y las élites que dominan al mundo. Una teoría que venía circulando desde 2020 en cadenas de WhatsApp en varios idiomas y que afirmaba que el Instituto de Virología de Wuhan, en donde se decía entonces que se podría haber originado el coronavirus, era propiedad de diversas empresas como Glaxo, Pfizer y Open Society, la fundación de George Soros. Sin embargo, existen 2 grandes contraargumentos para esta afirmación. La Organización Mundial de la Salud, que en 2021 envió una misión de expertos a Wuhan, en China, concluyó que la teoría de la fuga del virus del laboratorio es la alternativa menos probable de todas las que se barajaban. Entre las opciones se encontraban el origen animal del virus y su transmisión directa al ser humano, la transmisión por un huésped intermedio, es decir, animal-persona, por un alimento mal conservado en la cadena de frío o por un escape de laboratorio. La primera opción recibió un probable, la última un extremadamente improbable, aunque no cerraron la posibilidad de que las investigaciones cambien si encuentran evidencia futura en otro sentido, ya que el gobierno chino no ha sido completamente transparente en el acceso de información sobre el inicio de la pandemia. Por otro lado, el Instituto de Virología de Wuhan no pertenece a Glaxo, ni Pfizer, ni a Open Society de Soros, porque es una institución estatal china. ¿Soros, el creador del coronavirus? En marzo de 2022 comenzaron a circular capturas de pantalla de un presunto medio digital que aseguraba que el gobierno ruso había emitido una orden de arresto internacional contra el empresario por haber sido el promotor del conflicto en Ucrania. Los primeros resultados, tras una revisión en motores de búsquedas como Google o Yandex, principal buscador utilizado en Rusia, alertan de que se trata de un bulo desmentido ampliamente por decenas de medios de verificación tanto en español como en inglés. Una revisión hemerográfica en el medio estatal ruso Sputnik entre el 1 y el 31 de marzo de 2022, fechas cercanas a la presunta publicación de la noticia, no arroja resultados de una orden de captura contra Soros. Vladimir Putin tampoco habla de esta supuesta orden en la reunión que sostuvo con varios de sus ministros el 31 de marzo en Moscú. Una búsqueda en las notificaciones rojas de la Interpol, organismo del cual forma parte la policía rusa, tampoco arroja órdenes de captura contra Soros. Y para finalizar, la nota que anuncia la presunta orden de arresto no lleva firma y contiene errores de redacción típicos de los medios desinformativos. Por lo tanto, es una información falsa. Lo que sí es cierto es que el Kremlin prohibió la operación de las fundaciones de Soros en 2015 tras una serie de artículos en los que el magnate calificaba a Rusia como agresor y aseguraba que Ucrania defiende los valores de la Unión Europea.
La Agenda 2030, aprobada en 2015 por la ONU para luchar contra la pobreza, el cambio climático y las diferencias estructurales, genera un aluvión de teorías conspirativas. Seguramente has escuchado hablar del globalismo en Internet o en la televisión, pero ¿qué es realmente el globalismo? El globalismo pretende desmantelar las tradiciones patrióticas y culturales de una nación, con el objetivo de establecer una hegemonía mundial capitalista para mantener la explotación del pobre por el rico. Destruir las tradiciones, la familia y la soberanía de los estados para establecer un gobierno global dominado claramente por élites mundiales. Quienes afirman esto dicen que es parte de una ideología globalista. De hecho, la llaman Agenda Globalista en lugar de Agenda 2030. La fundación del magnate George Soros, uno de los multimillonarios más dedicados a promover con su fortuna la agenda globalista y las causas progresistas a lo largo y ancho del mundo. DW Verifica ya desmintió esas aseveraciones en una anterior entrega relacionada a los bulos más virales sobre la Agenda 2030. Pero de todos modos, vale la pena aportar otros dos argumentos. El primero es que no existe un plan de dominación mundial a través de la Agenda 2030 porque ni siquiera están disponibles todos los fondos necesarios para financiarla completamente, algo que reconoce la propia ONU en su página oficial. Por otra parte, la mayor fuente de financiación de las Naciones Unidas, así como la aplicación de la Agenda 2030, provienen de los Estados miembros y no de las fundaciones filantrópicas privadas como la Open Society de Soros. Ahora que sabemos que esta y otras afirmaciones son falsas, surge la pregunta: ¿por qué Soros es el epicentro de toda esta desinformación? Si uno analiza las figuras públicas que atacan constantemente a Soros, la gran mayoría pertenece al espectro de la derecha ultraconservadora o más extrema. El expresidente estadounidense Donald Trump, por ejemplo, o el líder del partido de extrema derecha español Vox. El especulador financiero y conspirador antinacional que es George Soros. Esto puede explicarse debido a que Soros es abiertamente liberal y siempre ha encauzado el trabajo de su fundación a financiar grupos que abogan por los derechos de la comunidad LGBTQ+, los movimientos antirracistas, los colectivos feministas y muchos otros que no están precisamente alineados con las propuestas de gobierno de la derecha más extrema. In a sense, George Soros has characteristics that make him an ideal figure for people, particularly on the extreme right, who are looking for an enemy. Because if you begin to look at his characteristics, he's Jewish, he's foreign-born, he's a financier, he's rich, and he's a relatively private person, unlike other very rich people like Bill Gates or Elon Musk. George Soros does not put himself out to the public, and the degree to which he is private makes him appear mysterious. Es decir, se le ha acusado de tratar de evitar el Brexit, se le ha acusado de impulsar las caravanas de migrantes, se le ha acusado de financiar el independentismo catalán, a Black Lives Matter, al feminismo, al movimiento LGBT, al Consejo de Europa, a Evo Morales, al IDL, a los reporteros pro ética, a todos los gobiernos progresistas. Entonces, ¿por qué no? Es la persona ideal para echarle cualquier culpa. Otra figura del espectro de la derecha, en este caso latinoamericana, tiene a Soros en la mira. En todos los países de Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por Soros, pero en realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa, asegura Bukele, en la misma línea de quienes hablan de una agenda globalista, como mencionábamos anteriormente. El problema es que entramos en el mismo fenómeno. El que acusa debe probar. Es decir, debería haber una relación entre George Soros, las decisiones de sus fundaciones, el apoyo a algunos grupos de periodistas
El que esos periodistas sepan que están siendo pagados por esas fundaciones o por Soros y que asuman compromisos de carácter político informativo, de falsear la información, de alterar los hechos, de desinformar a la población a cambio de lo que reciben de George Soros o de las fundaciones, de las muchas fundaciones de George Soros. Es cierto que la Fundación de Soros tiene una presencia importante en América Latina, priorizando su cooperación en 3 países, Brasil, Colombia y México. También que hay proyectos que reciben subvenciones por parte de Open Society, pero no hay pruebas de que se pague directamente a periodistas para conspirar contra gobiernos en América Latina. But in no sense has Soros ever been involved in funding individuals or organizations that could be considered extremist. Seguro que hay muchas otras afirmaciones que no aparecen en este video, de esa lista inagotable de información alrededor de la figura de George Soros. Pero esto no es teoría, sino un hecho. Si nos ocupáramos de todas ellas, este video no tendría fin.